Entrevistas imposibles. Encuentros con los personajes de la historia. Oh, sumo poeta. Le saludo con inmensa emoción. Salud a usted, mujer de acento magno griego. ¿Quién fue el mayor de los suyos? No creo que usted pueda conocer a mis antepasados, ni mucho menos a mis padres. Vivo en un tiempo muy posterior al suyo. Estoy aquí porque me gustaría entrevistar al poeta. ¿Es usted güelfa o gibelina? ¿Y si es güelfa, negra o blanca? Imaginaba que terminaríamos así. No pertenezco ni a uno ni a otro bando, querido Alighieri. Si tuviera que elegir, sería gibelina. Yo misma provengo de Salerno y me siento aún particularmente ligada a Federico II de Suabia. Entiendo. Sin embargo, aunque soy güelfo, en los últimos años casi prefería el bando opuesto, en particular a Enrique VII. Todo para obstaculizar al odioso Bonifacio VIII. Vale. Dígame, Alighieri, ¿cuál es el sentido profundo de su obra principal, la Divina Comedia? ¿Se refiere a la comedia, tal vez? Así es, tienes razón. Vea, quizá usted no esté al tanto, pero Boccaccio añadió divina a su título original. Ah, bien, un justo reconocimiento, sin duda. Maestro, recuerde que no peque de soberbia. Ya. Cierto, tienes razón. Entonces, hablábamos del sentido de la obra principal, una dura y valiente denuncia contra la Iglesia romana, un vergonzoso mercado donde todo lo de Cristo se mercadea. Una denuncia contra la curia, entonces, no precisamente contra la religión en sí, ¿cierto? Por supuesto, siempre he sido un ferviente católico, quizás soberbio, pero siempre profundamente devoto al único verdadero amor existente, aquel que mueve el sol y las otras estrellas. Disculpe, poeta, ¿fue usted güelfo blanco o negro? Me alineé con el partido de los blancos, que defendían la independencia de mi amada Florencia contra cualquier intento hegemónico de Bonifacio VIII. Por su fortuna, fue papa solo 9 años. Del 1294 al 1303, exactamente. Por fortuna de todos, no solo mía. En 1293, sin embargo, un decreto florentino excluyó a los nobles de la vida política de la ciudad. Y usted, siendo noble, tuvo que dedicarse casi exclusivamente al otium literatum. ¿Cómo vivió esta reacción? La política, y en particular la política ciudadana, para mí fue posible, gracias a un nuevo decreto que se preveía para 1295, por el que nosotros los nobles recuperamos derechos con la pertenencia obligatoria a una corporación. Decidí inscribirme en la de médicos y boticarios, que era la misma que la de los bibliotecarios con mención de poeta, volviendo así a ocuparme de política. De hecho, usted llegó a ser incluso prior de Florencia. ¿En qué consistía este cargo? Los priores éramos generalmente 6,
En 1300 fui elegido prior, una especie de custodio del poder ejecutivo, un alto magistrado del gobierno de la ciudad. Durante mi mandato, junto a mis colegas, tomé la decisión para aliviar el faccionalismo de la lucha política florentina de la época, de hacer arrestar a los líderes más subversivos y peligrosos de las dos facciones. Y en 1301, justo cuando el Partido de los Negros, apoyado por el papado, tomaba el control, usted fue llamado a Roma, a la corte de Bonifacio VIII, y fue acusado posteriormente de corrupción. Sí, pero aún ahora considero que mi proceso político fue una trampa del maldito Papa. Fui suspendido de los cargos públicos y condenado a pagar una pesada multa. Sin embargo, nunca me presenté, al igual que mis amigos, ante los jueces, y fui condenado a la confiscación de bienes y al verdugo, si me encontraba en el territorio del municipio de Florencia. Así comenzó, por lo tanto, el triste exilio. Desde 1304 me vi obligado a dejar Florencia con la conciencia de haber sido engañado por Bonifacio VIII, que me había retenido en Roma mientras los negros tomaban el poder en Florencia y que desde entonces se convirtió en mi más feroz adversario. Y que al mismo tiempo se ganó un lugar destacado en los círculos del infierno de su comedia. ¿Cómo vivió el exilio, querido Alighieri? La experiencia más trágica de mi vida, dejar todo lo que me deleitaba, la casa, mi tierra, mi comunidad. He probado cómo sabe a sal el pan ajeno y lo duro que fue bajar y subir por las escaleras de otros, humillándome siempre al pedir hospitalidad. Durante el exilio, tanto Alberto como Cangrande de la Scala, señores de Verona, se mostraron como grandes anfitriones. Lo acogieron cordialmente y, como usted mismo escribió, entre el hacer y el pedir fue primero en unos lo que fue más tarde en otros. Sí, no tenía tiempo de pedir un favor que puntualmente me lo anticipaban, dándome cualquier cosa con gran generosidad. Sin embargo, se cuenta que Cangrande de la Scala, hijo de Alberto, prefería las bromas y los juegos de un bufón a la lectura de sus versos. ¿Era así? Confirmo. Por otro lado, cada semejante ama a su prójimo. Ya. Como exiliado, usted escribiría la obra suprema. ¿Cuándo comenzó? Comencé en 1306, cuando finalmente decidí formar parte por mí mismo, renunciando a los locos intentos de regresar a la fuerza a Florencia con mis amigos de partido. Tomé conciencia de mi soledad y me alejé de la realidad contemporánea que ya consideraba dominada por mí, por la injusticia, la corrupción y la desigualdad. Trabajé en la obra durante el resto de mi vida. Uno de los objetivos de la obra es manifestar la pura y simple verdad. La comedia ha sido mi obra, que como el viento golpea las cimas más altas y eso no hace honor al tema. Ya. Cuanto más poderosos eran los personajes, más expuestos estaban a sus dardos. Sin embargo, en 1315 se le ofreció regresar a Florencia. ¿Por qué no aceptó? Se me ofreció regresar, pero con condiciones que mi orgullo consideró demasiado humillantes. Recuerdo bien las palabras de mi rechazo. No es el camino de mi regreso a la patria, pero si antes de que ustedes y luego de los otros no se encuentra el sendero, que no menoscabe el honor y la dignidad de Dante, lo aceptaré a pasos no lentos y por si ninguna de esas condiciones se entra en Florencia, a Florencia no entraré nunca. Ni cierto faltará el pan. Bueno, pero hablemos de un tema más ligero. Beatrice. ¿Y usted cree que es un tema ligero? Reflexione cuidadosamente antes de pronunciar palabras sobre tal mujer. Verá, ni yo a veces me atrevo a pronunciar su nombre. Perdone mi superficialidad, poeta. Simplemente me gustaría saber
¿Cuándo ocurrió el augusto encuentro con tal magnífica viviente? A la edad de 9 años me encontré con una hermosa niña y me enamoré locamente. Respondía al nombre del Piche Portinari. A los 20 años, sin embargo, usted se casará con Gemma di Manetto Donati, perteneciente a una gran familia noble, con la que tendrá 4 hijos: Jacopo, Pietro, Giovanni y Antonia. ¿Por qué no pudo coronar su sueño amoroso con su biche? Porque con el tiempo, Biche se convirtió en Beatriz, es decir, en un ser divino. Beatriz era Dios, la fe, el amor eterno. Tenía 28 años cuando murió mi dama gentil. Nunca la olvidé. Ya. De acuerdo. Una anécdota recurrente, oh maestro. Dice usted que tenía una memoria extraordinaria. ¿Podría ilustrarme mejor al respecto? Pues sí, una vez un tipo y un perfecto desconocido me detuvo en la plaza del Duomo y me preguntó cuál era el alimento más bueno del mundo. A lo que yo respondí, el huevo. A un año de distancia, siempre en la misma plaza y el mismo tipo, al encontrarme de nuevo me preguntó, ¿con qué? Y yo le respondí, con sal. Querido Alighieri, usted siempre manifestó, al menos por lo que se deduce de sus obras, una extraordinaria devoción por una figura en particular, el poeta latino Virgilio. ¿Se refiere al poeta mantovano Virgilio, quizás? Él representó para mí una guía, un padre espiritual, una fuente inagotable de conocimiento. Contempla la tradición de los juglares, de los poetas provenzales y una filosofía de humanismo. Seguramente mi formación cultural ha manifestado un gran interés por la lengua vernácula. No es casualidad que mi obra más grande haya sido escrita en vernáculo. Pero me vi obligado a inclinarme con respeto ante la cultura latina y sobre todo consideraba a Virgilio mi autor, mi maestro, en resumen, aquel de quien tomé el bello estilo que me ha hecho tanto honor. Ilustre padre de la literatura, hemos llegado a la pregunta fundamental. ¿Qué piensa de Italia? La respuesta requiere tiempo. Me limitaré a decir pocas cosas. Esta extraña península, imposible no amarla y odiarla al mismo tiempo. El bel paese donde el sí resuena sigue siendo entonces como hoy, siempre una sirvienta, un albergue de dolor, de angustia, de división. Nunca una dama noble, de costumbres elegantes y refinadas, sino una mujer de burdel. La alegoría de un barco sin timonel sacudido por una tremenda y duradera tempestad es, en mi opinión, la caracterización más adecuada. Observa, joven entrevistadora, cuanto se ama a nuestra gente, sin guerra nunca serían capaces de vivir los miserables habitantes de esta bota, pero se devoran entre sí por lo que un muro y una fosa encierran. Ni un César ni un Papa son capaces de corregir el rumbo de este barco abandonado. Me duele mucho. Palabras feroces, pero compartibles. Feroces, verídicas y necesarias. Palabras válidas para mi época como para la suya, amable entrevistadora. Y por supuesto lo que he dicho y repito para muchos tendrá sabor a fuerte cítrico. Adiós. Le agradezco infinitamente, sumo poeta.